Hola a Listo. todos, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguno de ustedes es la Hola, científica, científico? Hola, hola. No, de negocios por lo menos yo. No, sí, igual. Bien. igual, esperamos. Quieren hacer unas mini ronda de presentaciones. Bueno, Adelante. Va. Yo soy Shanti, soy de México, y justo mi background es en tanto en venture capital como también en fondos filantrópicos y bueno, y desarrollo estratégico de diferentes nuevos negocios. qué lindo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Hola, gracias, buenas gracias. tardes. Hola, Un gusto conocerlos. Cuéntenme de qué país son. Bueno, yo uy, empiezo. Yo soy de México, igual que Shanti al parecer. Y bueno, los saludo desde la ciudad de Cholula, aquí en Puebla. Pues bueno, sigo rápido también, que yo también de México, pero desde Guanajuato ahorita, Ciudad de México, basado. Y nada, sí. Bien, Yo también soy de México, pero vivo en Buenos Aires, en Argentina. qué bueno. hola, hola, por acá Rodolfo de Chile, así que no sé si hay otro de Chile por acá. Puro mexicano. ¿Tú, Alejandro, de dónde eres? Yo soy colombiano, estoy en, Colombia. Me- en Medellín. Mm. Sí. El acento de Medellín es bien particular, ¿no? Dentro de los colombianos. Sí, ese es Paisa. bastante reconocido país. Paisa. Bueno, ¿y Shanti Devi? Ah, perdón, es que justo me introducí con todos, pero creo que no habías llegado. Yo también soy de Ciudad de México hoy. Ah, ok, sí, puros mexicanos. Ujú. No, Rodolfo, Bu- Rodolfo de Chile. y chileno. Ujú. Sí, sí. Bueno, voy a Muy bien. compartir entonces pantalla. Dale. Un momento. Alejandro, entiendo entonces que tú fuiste Ignite del año pasado. Sí, sí, yo pertenezco al batch del año pasado. Mm, Fuimos entonces invertidos en septiembre y bueno, vamos en esta aventura de emprender con empresas de base tecnológica, científica. Felicidades. Y bueno, bienvenidos, también les deseo mucha suerte en lo que se viene. Gracias. Bueno, ya Gracias, se está viendo mi gracias. pantalla, ¿cierto? Sí, Listo, entonces comienzo contándoles, nosotros somos Lipoc, una startup que encapsula extractos naturales para formular bioinsumos para el sector agrifood. ¿Listo? Eh, Hemos identificado que los bioinsumos pues, surgieron como una alternativa a los pesticidas y agroinsumos de origen sintético. Tenemos los bioinsumos microbiológicos o los bioinsumos, digamos, fitoquímicos, ¿sí? Sin embargo, estos bioinsumos, pues, a comparación de sus contrapartes sintéticas, presentan diferentes inconvenientes, como lo son muchas veces su baja estabilidad, baja eficiencia, em, que lo que hace es que el productor tenga que volverlos a aplicar o aplicarlos en un número mayor de veces a la semana y lo que los hace costosos, ¿sí? Esto hace pues entonces que esa frecuencia de aplicación se tenga que ver aumentada
y hace que los productores, digamos, desistan muchas veces de seguirlos utilizando y regresen, pues, digamos, a los productos sintéticos, convencionales. ¿Qué pasa con los productos sintéticos? Pues que se siguen formulando como de la misma manera ya hace como por lo menos 60, 70 años. Digamos que las formulaciones no han cambiado y siguen siendo en su mayoría de tipo concentrados emulsionables, concentrados en suspensión, suspoemulsiones, emulsiones concentradas o polvos mojables, ¿sí? Que son los más tradicionales. Sin embargo, ya hace por lo menos 30 años se viene estudiando los sistemas de encapsulación, que son sistemas que vinieron, pues, digamos, a mejorar lo que se podía hacer con las anteriores presentaciones o sistemas. Mm, Listo. Estos sistemas de encapsulación, por lo general, se tratan de partículas metálicas, pueden ser partículas inorgánicas o poliméricas. Sin embargo, todos estos sistemas tienen problemas para su escalabilidad y muchas veces son hechos o fabricados con compuestos que siguen siendo tóxicos. Entonces, digamos que no se mejoran pues mucho como las proclamas que puedan brindar o diferenciar este tipo de productos con los anteriores. En LiPo lo logramos. En LiPo creamos nanocápsulas lipídicas biodegradables, comestibles, que mejoran eh, que mejoran la eficacia de los extractos naturales. ¿Sí? Entonces, con esto qué se logra? Logramos una mayor bioadhesión, logramos un mayor tiempo de permanencia en el objetivo, en este caso, pues las plagas, ¿sí? O en el sitio de acción, es decir, que pueden permanecer más tiempo en las hojas, en los tejidos, haciendo, pues, digamos, que su efecto se vea prolongado. Nuestras nanocápsulas lipídicas son hechas a base de diversos lípidos. Jugamos con las mezclas. Podemos obtener entonces diferentes morfologías, diferentes combinaciones que nos pueden permitir encapsular diferentes extractos naturales. Jugamos también con los surfactantes, con polímeros, con biopolímeros, haciendo pues que toda la nanocápsula sea en sí o tenga en sí actividad biológica. Nosotros en nuestro trabajo llevamos a cabo ensayos en tres tipos de insectos que son plagas cosmopolitas, es decir, que se encuentran en cualquier parte del mundo y en cualquier cultivo, áfidos, ácaros, trips y también en diferentes tipos de hongos fitopatógenos. Nuestra tecnología está como valorada en un TLR4, es decir, pues que vamos en unos ensayos in vitro, ¿sí? En laboratorio y queremos, pues, digamos, y estamos trabajando pues para llegar a poder escalarlo y probarlo en campo. Todo esto lo logramos con nuestro equipo que tiene experiencia en en desarrollo de productos, farmacotecnia, nanociencia de bioinformática, ¿sí? Y que venimos trabajando ya desde hace más de 8 años. Por tanto, en LIPOC creemos que nuestros desarrollos tienen el potencial de devolver la confianza a los productores y a los consumidores en los bioinsumos. Gracias. Felicidades, Muchas muchas Bueno, gracias. felicidades. Súper interesante. Ujú. Preguntas. miles. Ahí está Preguntas. Shanti, creo que con la mano levantada. Dale, Shanti. Justo, Alejandro, súper, muchas felicidades. Oye, justo una pregunta, o sea, sobre
qué parte del proceso del tema de las cápsulas tienen ustedes la patente que justamente trae el diferenciador versus otros proyectos que también están trabajando con el tema de cápsulas biodegradables. Bueno, nosotros, en nuestra patente está por el lado del proceso, de todo el proceso de obtención, ¿sí? Y tanto también como del producto final, es decir, de las formas de las nanocápsulas, em, qué nos diferencia de otros, em, que casi todos los productos que hay o desarrollos que hemos visto en el mercado tratan de compuestos poliméricos, pero entonces ahí hay que ver qué tipo de polímeros con los que trabajan, porque con todo esto de los microplásticos, entonces digamos que ahí puede haber digamos, un rechazo por parte de los consumidores que hace diferente nuestras nanocápsulas, que son hechas con lípidos. Los lípidos en general son seguros, son biocompatibles, son biodegradables, hacen parte pues de las membranas biológicas. Entonces, por ese lado nos diferenciamos y ya pues un poco más técnico, digamos que va en la capacidad de carga, va que podemos cargar mucho más activo que otros y que nuestros procesos no requieren en ninguna parte de la etapa solventes tóxicos. Por lo general, muchos de las nanocápsulas de los otros materiales se requieren solventes en su proceso. Nosotros todo lo hacemos sin solventes peligrosos, sin tóxicos. Entonces somos una tecnología limpia. Yo una pregunta, o sea, ¿qué beneficios concretos te nombran los productores? O sea, si ya están en campo, o sea, si tienen algún cliente real, algún productor que lo utilice, y cuáles son los beneficios que ellos te nombran, y cuáles son los que no nombran y crees que hace falta que ellos comprendan eh, para poder terminar de incorporar la solución. Bueno, yo creo que esa pregunta va muy a lo comercial y a lo de negocios y pues creo que no podría respondértelo en esta etapa, Jorge. En ese Bueno, sentido, lo único que te puedo decir es que nuestro sistema se diferencia porque tiene una mejor bioadhesión a las superficies, en este caso de las hojas o de las cutículas de los insectos, ¿sí? Eh, lo que hace que podamos disminuir esa frecuencia de aplicación que les había hablado, que de pronto tienen muchos inconvenientes los sistemas anteriores o convencionales. Entonces, nuestro sistema tiene muy buena adhesión a las superficies, ¿sí? Son sistemas hidrofóbicos, entonces no van a escurrir con el agua. Entonces, por eso, digamos que puede ver un productor como una mejora en la aplicación de nuestro producto, es eso, es que nuestro producto o nuestras nanocápsulas pueden permanecer mucho más tiempo en el sitio de acción. Rodrigo. Gracias, Alejandro. Oye, ¿qué tipos de compuestos ahorita tienen que se puede? Y más importante, más de lo que se tiene, ¿qué se puede encapsular? O sea, ¿cuáles son todas las alternativas que se pueden encapsular? Bueno, esa pregunta es, ahí podemos encapsular extractos naturales, ¿cierto? Ese fue, digamos, que lo que hablé. Entonces hay diferentes tipos de extractos naturales. Están, digamos, los hidrofóbicos, como los aceites esenciales. No sé si los identifican, ¿sí? Los de los que se usan para aromaterapia. Son muy buenos y porque tienen muy buenas propiedades antimicrobianas, insecticidas, repelentes, ¿sí? Pero, ¿qué inconveniente tienen ellos? Que se pierden, o sea, se evaporan porque son volátiles, entonces se pierden muy fácilmente. También se degradan
pues por efectos de la luz, del oxígeno, del aire, ¿sí? Y entonces, esos son, digamos, de los que más hemos evaluado, porque, por así decirlo, tienen una concepción, o sea, en el público, tienen una muy buena aceptación como seguros, porque el humano lleva usándolos durante, pues, no sé, 3000 años o más, lo que tienen los egipcios puede ser, que recordamos que fueron los primeros que empezaron con estas extracciones y todo eso. Entonces, son extractos que nos han acompañado en la historia de la humanidad y que ya son identificados como seguros. Entonces, tanto nuestro principio activo es seguro como los componentes de las nanocápsulas, todos son GRAS, o sea, Generally Recognized as Safe. Entonces, digamos que eso, por eso también les decía que eran comestibles, ¿sí? O sea, se podrían comer sin, sin perjuicio, sin daño del, del consumidor. Y en esa parte entonces, los aceites esenciales son unos, pero también podríamos encapsular otros extractos que no sean volátiles, como por ejemplo extractos a base de etanol, ¿sí? Por ejemplo, pues te digo, podríamos encapsular, si quisiéramos, extractos de cannabis, ¿sí? Entonces, por lo general, los extractos de cannabis se extraen a partir de etanol. Podríamos encapsular estos, otros de otras plantas que también se tengan, no sé, el neem, que no son volátiles, pero el neem, no sé si también lo reconocen, que es de los más usados también como en agricultura, y también podría fácilmente encapsularse en nuestro sistema. Ah, y bueno, y aquí ya para terminar, compuestos aislados, ¿sí? Es decir, si yo encapsulo aceite de tomillo, que es rico en timol, yo también podría hacer un producto a base de timol. Eso sí, ya de pronto no quedaría clasificado como tan natural porque al usar un compuesto puro ya se baja, digamos, esa categoría, pero también podríamos encapsular los compuestos puros de los aceites esenciales o de los extractos naturales. Si no les molesta, quisiera seguir preguntando en este mismo. ¿Qué es? O bueno, me estás platicando ahorita, o sea, me dice extractos naturales son los GRAS, extractos a base de etanol, que, pues bueno, ahí ya no se ha explorado tanto, y compuestos aislados es lo que ahorita no está como muy, bueno, ya no será completamente orgánico. ¿Qué más? O sea, y en la tecnología que están haciendo los lípidos, ¿cuál es como el límite que pueden, pues sí, traer, que pueden encapsular? O sea, teóricamente o que ustedes han visto que puede llegar. Nosotros hemos llegado a hasta un 4% del compuesto bioactivo, ¿sí? Manteniendo las propiedades, o sea, comparado con, digamos, el aceite esencial puro, usando formulaciones al 4%, podemos obtener el mismo resultado que aplicando, digamos, un aceite esencial directo, digamos, en campo. Entonces, nosotros disminuimos la dosis, disminuimos la cantidad de principio activo que se debe aplicar para obtener el mismo efecto que si estuviéramos aplicando una dosis del compuesto o del aceite esencial puro, por ejemplo. Entonces ahí hablamos de que nosotros reducimos hasta 25 veces la dosis de, de principio activo, gracias a que nuestras cápsulas protegen y van liberando sostenidamente en el tiempo los compuestos activos. Rodolfo, Shanti. No, bueno, tengo muchas preguntas, pero una es justo cuáles son como estas limitantes técnicas que todavía tienen que resolver para el tema de la encapsulación, o es un tema más, es un tema más de cómo sacarlo del laboratorio a un proceso productivo, o sea, dónde están como el tema de retos siguientes. Sí, las limitaciones están en que obviamente nosotros estamos en escala laboratorio y en escala laboratorio pues el manejo de los volúmenes es ya muy diferente
a una escala ya industrial. Eh, Vamos en ese proceso, digamos que vamos avanzando en eso. Aún no tenemos pues producción industrial ni semi-industrial ni siquiera, o sea, porque digamos que los equipos a escala laboratorio funcionan diferente a escala industrial. Por ejemplo, a escala laboratorio es fácil alcanzar ciertas energías por los equipos, es decir, o revoluciones por minuto o presiones, pero a escala industrial ya hay unas limitaciones, entonces digamos que tenemos que dar ese paso, ver cómo podemos sí, pasar esa barrera. Entonces vamos ahí como en eso, pero hay muy buenas perspectivas, ya tenemos pues digamos adelantado, mm, eso hace parte obviamente de nuestra propiedad intelectual y todo esto, pero ya tenemos como claro qué es lo que tenemos que resolver para que en la escala industrial podamos obtener las mismas características del producto a escala laboratorio. Pero y eso es más como en la producción del producto mismo, pero no en la efectividad del producto que puedas tener una variante, decir, no sé, o sea, si hoy estoy trabajando, no sé, no, bueno, estoy dando un número loco, pero tantas hectáreas no sé, de X producto que necesite, que necesite, o sea, ponerle el componente, etcétera, ¿puedas tener resultados de eficiencia distintos o? Ah, no, 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 eso es más que todo es porque las partículas que nosotros hacemos son muy homogéneas. Entonces, y eso es lo que se busca, digamos, en este tipo de sistemas. ¿Por qué se diferencia de los sistemas convencionales? Los sistemas convencionales son muy heterodispersos. Es decir, hay una gran diferencia en el tamaño o en las poblaciones de tamaños cuando obtienes, digamos, una emulsión o una suspensión gruesa. Entonces, lo que tienen nuestras nanocápsulas es que son muy uniformes y lograr esa uniformidad es lo que permite que la eficacia se mantenga y por ende lo que tenemos que hacer a nivel industrial es poder obtener esa misma homogeneidad de tamaños de partícula que la que obtenemos en el laboratorio. Y si de pronto no te respondo, la pregunta es que nosotros lo que estamos haciendo en este momento es que tenemos que hacer más pruebas de laboratorio en insectos para afinar la dosis que digamos, porque no es la misma dosis para un ácaro que para un áfido que para un trip, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es afinar, o sea, cuál es el que más necesita dosis y a partir de ahí, pues obviamente a los otros, a los que retienen menos, entonces creemos que les va a dar. Entonces ahí vamos, es mucho de ensayo, de experimentación, de ensayo y error para poder llegar a afinar digamos, la dosis de uso en campo. Eh, bueno, acá te puedo hacer tal vez una pregunta que continúa de la que hicieron recién. Esta dividida como en tres partes. La primera sería, ¿cuál es la aplicación más madura o más lógica hoy? No pensando en una lógica comercial, sino pensando en lo que nos dijiste recién, que están todavía en la etapa de I más D y que les falta todavía para llegar a mercado. Entonces no me importa tanto eso, sino entender un poco más. eh, la misma lógica, en qué etapa real de desarrollo están hoy, que sería la segunda. Y la tercera que compone esto está asociado a la escalabilidad o la replicabilidad, sobre todo, porque recién dijiste, ok, podemos elaborar el laboratorio bien, no es un problema como de eficiencia, pero no necesariamente si no han hecho ensayos de replicabilidad y escalabilidad a gran escala, tal vez están conscientes de eso. Entonces, la lógica es en qué etapa real están y cuánto les falta tal vez para llegar a una lógica de mayor tamaño y sobre todo también entender cuál es ese producto. Espérate, que me dice que va a bajar la mano. Dame un segundo. Ahí está. Y que dice sobre todo es cuál es la aplicación, producto, servicio, etcétera, más avanzado y con cuál
planean romper el mercado en esta lógica? Esa sería mi pregunta. Bueno, a ver, a ir acordando de las preguntas. Eh, en cuanto al producto pues, que podemos tener como más avanzado, sería un biopesticida, ¿sí? Como un biopesticida eh, orgánico, ¿sí? Seguro, tanto para mascotas, para, para los humanos, ¿sí? También para las plantas, ¿sí? Entonces, si lo pienso así, sería un biopesticida, ¿sí? Eh, Nuestras formulaciones son en tipo, una suspensión, una nanosuspensión y que permite y es fácil de aplicar, no requiere, solo requiere pues digamos la dilución como también se hace comúnmente con estos productos del agro, una dilución, va pues con la dosis, se aplicaría en campo directo, una vez a la semana. Y otro producto que veo pues que puede tener potencial, pero por la misma seguridad que manejamos todos los ingredientes escogidos precisamente para que ninguno sea tóxico para ninguna especie eh, grande, pues animales, mascotas, humanos, obviamente va a ser tóxico pues para los insectos. Lo pienso también como un producto para tópico veterinario para mascotas. Eh, las mascotas también sufren de sarna, ¿sí? Que es estas afecciones en la piel que son producidas precisamente por unos ácaros. Entonces ahí también veo, lo hemos visto pues como un potencial producto. Alejandro, Eh, disculpa que te interrumpa, pero ¿cuál es el primer foco? Sí, porque como en esta lógica yo entiendo como el alcance, pero si tú dijeras el foco inicial primero, o es el primero, digo, a- el que va a a- a la agroindustria. Agro, sí, agro. Ahí pues estaba dando, digamos, un análisis de cómo también se podría pensar por lo mismo, por lo de la seguridad pues de los ingredientes, pero el foco nuestro, así como lo tengo en el pitch, es agro. Es poder entonces integrarlo. Nosotros hay que pensar que también los productos que uno pueda lanzar al mercado no van a eliminar el uso de los agroquímicos para siempre. Lo que pasa es que es entrar a que nuestro producto haga parte del plan de manejo integrado de plagas. Entonces, en ese sentido, nuestro producto serviría para disminuir el uso de agroquímicos sintéticos. Porque no voy a decir que esto es obviamente la panacea y que va a ser, y que va a cambiar todo radicalmente el uso de los agroquímicos, sino que es ir disminuyendo paulatinamente ese uso y esa dependencia de este tipo de productos y irse pasando a opciones más limpias. Y se van combinando con otras estrategias, porque también aquí entran los microbiológicos, los biopesticidas microbiológicos, entonces es como encontrar ese balance y donde al productor le sea costo efectivo usar este tipo de productos. Y espera, qué pena, Javín. ¿Me puedes repetir otras de las preguntas, Rodolfo, que... Sumado a eso, la segunda, ¿en qué etapa real de desarrollo están hoy? En base a todo lo que dijiste recién, en base a decir como, ok, este es nuestro primer foco, ¿cuánto les falta más allá de plata, de runway y todos esos criterios, sino más bien en desarrollo duro y tal vez en capital necesario? ¿Les falta mucho más como para poder lanzar un producto? ¿Lo han iterado con empresas, con agricultores? Bueno, ahí de pronto esa pregunta está ahí como en la parte del negocio que de pronto no puedo comentar mucho. Solo te digo que nosotros en este momento estamos en capacidad de producir 600 mililitros al día, ¿sí? 600 mililitros al día da para tener un frasquito de estos agroquímicos que por lo general uno encuentra en las tiendas de agroquímicos, ¿sí? Entonces,
digamos que tenemos la capacidad de por lo menos producir eso y que el producto, o bueno, la empresa con la que queramos hacer una alianza pueda llevar a cabo pruebas, ¿sí? En campo, o sea, entonces vamos como en esa. Nosotros hemos estado hablando pues con, con empresas productoras de agroquímicos y les ha interesado pues el sistema, solo que esto es, en el agro particularmente es muy competido y fuera de eso el agro también es un sector conservador. Entonces hay mucha competencia y es un sector conservador. Entonces ahí hay algo que hay que como, como sobrepasar, pues tratar y de convencer mucho. ¿No tienen ningún ensayo en proceso o alguna prueba con alguna empresa ahora? No, todavía no. Nosotros apenas, es que nosotros apenas conformamos la startup en noviembre. Entonces hemos venido, pues, digamos, organizándonos. También estamos planeando el viaje a Estados Unidos, al Indy Bio, a conseguir de pronto más inversión y de pronto en este tiempo no nos da para empezar a tener ya una prueba, digamos, en campo o una prueba de concepto, un piloto. Entonces, aún No tienen ninguna carta de intención ni nada. Esto nos sirve, yo creo, a todos para saber un poco si hay algo como medio firmado o se ha hecho alguna iteración. Solo por eso lo pregunto. no, vas a ver que de todas maneras lo que pasa con esas cartas de intención es que depende mucho, o sea, sí hemos tenido reuniones, pero a la primera no te van a dar la carta de intención. Lo sé, lo sé. Y eso, y hay que reunirse muchas veces, ¿sí? Para seguirlos convenciendo, contarles qué estamos haciendo, cómo hemos hecho. Entonces, claro, nosotros en noviembre estábamos produciendo 50 mililitros, que fue con lo que yo hice mi doctorado. Nosotros pues hasta ahí llegaba, y ya nosotros ya podemos producir 600 mililitros. Entonces, desde que hablamos con las primeras y les contamos que producíamos 50 mililitros, ahora que ya producimos 600, pues de pronto ya el interés también vaya cambiando un poco. Oye, para terminar y no quitar todo el tiempo, la última era el tema de lo que qué sería lo más difícil de escalar o llevar al mundo real en términos de replicabilidad, porque ahora nos acabas de decir cuánto pueden producir, ya sabemos que es en noviembre, ya sabemos más o menos que levantaron una ronda, que es la de Gridex y que viene otra, entonces para entender un poco, ya sabemos que falta un poco de tiempo, pero ¿cuáles serían los desafíos tecnológicos? El tema de alcanzar las temperaturas, habías dicho antes, y algunas otras cosas así. Sí, sí, es alcanzar las temperaturas de preparación, eh, que los equipos, la potencia de los equipos logre eh, homogenizar el tamaño de las nanocápsulas, de tal manera que quede en un tamaño uniforme, que eso lo que va a permitir es que al obtener un tamaño uniforme tengamos un producto estable. Entonces, esa digamos que es una de las proclamas que nosotros tenemos, es que tenemos un producto estable que puede durar más de 12 meses y sin perder sus propiedades. Entonces, más o menos va por ese lado, sí, o sea, es poder lograr las mismas características microscópicas del sistema eh, hecho en el laboratorio, obtenerlas a escala industrial. Ya, perfecto, muchas gracias. A ver si alcanzo después más preguntas. Yo quería preguntarte, Alejandro, aprovechando que contestaste que el foco son los pesticidas, mi pregunta, la primera que se viene a la mente es preguntar sobre la aplicación. O sea, sobre si han pensado o sea, no en la aplicación del producto, sino más bien la forma en que lo aplicas a los cultivos. Ujú. ¿Hay algo en relación a eso? ¿Tienen algo que decir en relación a eso? No, se usa de la misma manera que se usan los agroquímicos tradicionales, es decir, van en un tanque disueltos, pues una caneca, no sé si me entienden de pronto caneca o barril, pues donde se va la preparación
de los compuestos, pues, por lo general son plásticas, y eh, se combina con el agua y en el sistema de aspersión, ya sea pues manual o automatizado pues, pero digamos que la forma de aplicación es la misma que los convencionales, ahí no habría ningún cambio. Oye, ok, y ahora me paso a otra pregunta que un poco nada que ver, pero ¿qué onda con el equipo? O sea, con su equipo. Es un equipo que está bien. O sea, ¿los perfiles son lo suficientes o eh, falta integrar a alguien más? ¿Estaría bueno integrar a alguien con otro perfil? Dentro del perfil que ustedes, entiendo que de negocios no pueden hablar mucho, pero dentro del perfil científico de ustedes, eh, ¿hasta cómo se llevan? No, nos llevamos muy bien. Ve, ahí faltó el CEO. En realidad no se los di porque, digamos que la instrucción fue dar em, el pitch que dimos cuando entramos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, no tiene mucho detalle del negocio. Eso nos dijeron, ¿cierto? No tiene mucho. Entonces, ahí en el equipo no quedó nuestro CEO, que fue con el que nos hicimos match en el proceso. Nosotros, los que estamos ahí, estamos mi hermano, un primo y mi tutor de tesis. Esos somos entonces, nos llevamos muy bien, nos conocemos de hace mucho tiempo y si hiciera falta uno, pues como fundadores no. O sea, ya obviamente uno cuando está formando pues la empresa y haciéndola crecer, va viendo que sí hacen falta pues unos perfiles, pero como fundadores no, o sea, somos los que somos, apenas es como ese es el número más o menos mágico, entre tres y máximo cinco pues son como lo que puede manejar en fundadores. Si quieres, sigo ahí metiéndome un poquito en cómo nace y cómo están intentando validar las hipótesis que tienen. Eh, si tienen algún paper o algún documento, hablaste ahora de la tesis, o algunos referentes en el mundo que los inspiren, quiénes son y cuáles son las ideas que están validadas y cuáles están por validar. Bueno, partimos de que validadas están los principios activos que escogimos, ¿sí? O sea, en este momento en el mercado hay productos a base de aceites esenciales, y digamos pero usan los sistemas tradicionales, ¿sí? Los que les mostré, digamos, en la presentación. Pero entonces ahí ya escogimos compuestos o los principios activos que tienen actividad, ¿sí? Son aceptados, es decir, también me imagino, aunque obviamente aquí en Gridex y en todo este proceso que van a ver, lo ponen uno a pensar es de manera global, en mercados grandes, en empresas, en multinacionales, ¿cierto? Pero yo que me imagino pues cuando entré a Gridex era que todo esto iba a estar seguro, entonces era un producto que también podía usar las amas de casa en su jardín, sí, eso, o sea, cuando uno piensa como en estas cosas, puede ser un poco más, es más pequeño, pero es que se puede pues digamos usar en el hogar, en las mascotas, como les dije. Eh, Tenemos paper, sí, tengo paper y como referentes, pues, a ver qué les digo, hay empresas que usan otros sistemas también, pues, eh, de encapsulación, pero también van a eso, encapsulan o aceites esenciales o los compuestos aislados de los aceites esenciales. ¿Quién te podría decir ahí? Está uno que se llama Eden Research, está... Em, ay, no recuerdo en ese momento de me van. Mm, ¿Me del podrás agro. compartir por ahí el paper o algunos nombres o sueles ahora en este momento? O el nombre del paper como para buscarlo, leerlo, tratar de entender un poco más de detalles. Sí, dale, ahorita te lo comparto. Gracias.
¿Quién sigue? Sí, no, creo que yo iba. Vale, las preguntas que tengo ahorita es, bueno, una muy rápida es, ¿hay alguna razón específica por la que sea nano? Sí, porque los sistemas nanométricos eh, aumentan la eficacia de, digamos, de los principios activos. Aumentan la eficacia, ¿por qué? Porque aumentan la biodisponibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A menor tamaño, ¿sí? A menor tamaño de las partículas, hay una mayor área superficial de todo el sistema juntos. No es lo mismo tener, digamos, una gota grandota, ¿sí? O varias gotas grandotas, que miles de nanogotas o nanopartículas, donde la relación entre superficie y volumen hace que la biodisponibilidad de todos de cualquier tipo de compuesto se vea, digamos, aumentada, ¿sí? Entonces, si pensamos, digamos, en los sistemas convencionales de agroquímicos, em, se forman emulsiones. Cuando hablamos de emulsiones, son macroemulsiones. Las gotas pueden tener tamaños de 100 micras, ¿sí? Que eso ya es casi que, lo podemos decir casi que visible al ojo humano o por lo menos en un microscopio ya se ve, un microscopio óptico normalito, se puede ver la gota. Entonces, si nos imaginamos esas gotas eh, dispersas o ubicadas en la superficie de la hoja, a mayor tamaño de la gota o de la partícula, menos gotas o partículas vas a tener en la superficie. Mientras que si entonces disminuimos los tamaños, va a quedar mucho mejor recubierta, no nos van a quedar, digamos, vamos a disminuir la probabilidad de que hayan espacios que queden sin recubrir. Y eso a tamaño nano, pues o a tamaño microscópico, porque estamos combatiendo hongos e insectos, que ellos no son de tamaño nano, son de tamaño microscópico, pero los estamos combatiendo con sistemas nanométricos. Entonces vamos a poder ingresar mucho más fácil en sus sistemas, ¿sí? O sea, atravesar las membranas. eh, en un insecto podríamos obviamente bañarlo o llenarlo pues, de partículas en su cutícula, atravesar su sistema respiratorio, ellos respiran por unos túbulos. Entonces, cuando vemos que nuestro sistema, al ser nanométrico, no solo aprovecha, digamos, la actividad o los efectos biológicos de los aceites esenciales, sino que de por sí la partícula también puede ocasionar efectos insecticidas, sí, por así decirlo. Entonces, es como una combinación. Entonces, no solamente tenemos un principio activo, sino que la nanocápsula puede, como les dije, entonces puede atravesar el sistema respiratorio. Cuando se va secando el agua en la que va, la partícula se va, digamos que aglomerando y funciona como un cemento. Entonces, el insecto va quedando como inmovilizado. ¿Qué pasa con eso? Que es tiempo que él pasa como limpiándose, lo hemos visto, él pasa el tiempo limpiándose y eso lo está ocupando en otra cosa diferente a alimentarse de la planta, ¿sí? Entonces, el sistema tiene como plus, como diferentes cosas adicionales, ¿sí? Además de encapsular el compuesto bioactivo per se. Pero bien rápido seguimiento de esto. Ahorita, ok, entonces entiendo, o sea, nano por lo de la superficie para que abarque más y también para los insectos. Ese es el uso actual. Pero también si se quisiera, se puede meter, digo, no sé si alguna estructura más grande, más compleja, que ya por eso mismo ya no pudiera ser nano, sino tuviera que ser más grande. O sea, también se puede como ¿Se puede aumentar de modular el tamaño. tamaño? Sí, sí, sí Se podemos puede modular mover. el tamaño, sí, sí. Ujú, así Ok. es. Y oye, y perdón, y más bien, aquí lo digo desde la ignorancia, ¿no? Pero no sé si nano es lo grande suficiente para poder albergar cualquier tipo de estructura, o sea, la estructura más grande cabe en nano, o si hay compuestos también que podrían ustedes encapsular que son más grandes.
Sí, porque es que en realidad nuestras nanocápsulas son de 200, 300, hasta 600 nanómetros. Ahí está el rango, entre 200 y 600 nanómetros. Pero tenemos que recordar que una molécula está, se mide es en Armstrongs, ¿sí? O sea, es muchísimo más pequeña que esto. Entonces, obviamente, y hasta las más, digamos que puede ser la proteína más grande, también, que se puede medir en Daltons, también sigue siendo muy pequeña a comparación de una nanocápsula de 200 nanómetros. Entonces, va a ir encapsulada, sí, sí o sí, va a ir encapsulada. Chanti, Ok, Rodolfo. ahí traigo varias más, pero dejo que los demás. Justo no sé si se hayan metido ya también a ver ciertas certificaciones, por ejemplo, en temas de agricultura regenerativa, etcétera, y si ustedes cumplen justamente con esas condiciones técnicas para entrar dentro de este tipo de certificaciones, etcétera. Sí, nosotros fácilmente podemos entrar con todo el tipo de certificaciones. Como les dije, todos los ingredientes que usamos nosotros son reconocidos como seguros, tanto los surfactantes como los lípidos, como los principios activos, como los biopolímeros que usamos, eh, y los procesos con los que los hacemos. No, en ninguna parte usamos solventes tóxicos, ¿sí? Todo es con agua, si mucho usaremos etanol, que obviamente es reconocido pues como seguro, pero en ese sentido, y digamos que o sea, nosotros estamos trabajando por la regulación, o sea, obtener la regulación para poder comercializarlo y obtener ya todas estas certificaciones que puedan ser obviamente adicionales y que nos darían pues un plus para los consumidores que en este momento pues digamos demandan tanto este tipo de productos. Y las certificaciones por industria en donde estás utilizando este tipo de componentes, o sea, no tiene que ver tanto con, o sea, digamos que no hay como una centralizadora que a lo mejor digas, o sea, o es más, o sea, lo que me refiero es, tú vas y verificas como esta patente con un tipo de regulador o dependiendo en la industria en la que entres, es el regulador correspondiente a esa industria y entonces las variables técnicas dependiendo de la industria en la que vayas a aplicar el componente. Sí, O eso no es lo mismo, como les dije, digamos, si fuéramos a lanzar un biopesticida sí. para agroindustria, se requiere tiene unos requisitos diferentes a un biopesticida, digamos, de uso doméstico, ¿sí? Mm. Cambian, ahí cambian las cosas, tenemos entonces que ver Pero la que entidad reguladora es la misma. la entidad reguladora es la misma pero depende de cada país. Entonces, Ya. digamos, en este momento iniciaríamos aquí en Colombia con el INVIMA, pero si fuéramos a Brasil sería con Anvisa, si fuéramos a Estados Unidos con la FDA, pero sí, cambian obviamente, pero digamos que ya iniciar uno de los procesos, pues ya le facilita de cierta manera el trabajo para presentarse a los otros. Ahí parece que está. Te puedo preguntar, tal vez cambiar un poco ese foco, ir un poco a las ventajas competitivas que ustedes tal vez tengan respecto a competidores. Dijiste más bien que no es un reemplazo absoluto antes, sino más bien es como un complemento a procesos agroindustriales. Entonces, ver cuál sería la ventaja competitiva. Y tengo otra pregunta, pero te dejo esa primero y ahí te hago la otra. Sí, a ver, con respecto, digamos, a otros competidores, y como les había dicho, aquí en el agro son muy conservadores porque los productores siempre han producido con el mismo producto.
y, y se casan con ese tipo de productos. Y fuera de eso, si llegaron a probar algún bioinsumo y les fue mal, todavía pues eso hace que sea, digamos, una barrera de entrada. Por ejemplo, bueno, voy aquí a decir, ya me acordé más de otros competidores, está, que es una startup también en Argentina, se llama Unibayo, no sé si de pronto la reconocen, Sí. Unibayo, que también es de nanocápsulas, pero en este caso son de quitosano, ellos pues van más adelante que nosotros. eh, Está del portafolio de Griegs está Bexel, que ellos hacen unas nanocápsulas que provienen de polisacáridos, o, de proteínas fúngicas. Entonces, a ver, ¿cómo lo vemos? Nosotros nos vemos en que nuestra tecnología se puede producir con equipos disponibles industrialmente en la actualidad, ¿sí? Entonces, nuestra ventaja, creemos nosotros, es que mm, a comparación, digamos, de Bexel, que tenga que ver como un proceso de fermentación, digamos, pues biológico, tienes que cultivar un hongo, luego tienes que matar el hongo para obtener sus proteínas, luego purificar esa proteína para fabricar tus nanocápsulas. Creemos nosotros que nosotros tenemos la ventaja y es que nosotros usamos equipos que se usan actualmente en las industrias farmacéutica, cosmética, alimentaria, ¿sí? Entonces creemos que por ese lado podemos, digamos, estar escalando pues, rápidamente en comparación con otros procesos, pues como les digo, que requieren ya un poco más de avance tecnológico, de poder también sobrepasar sus propias barreras, como les digo. Es que entonces la ventaja competitiva sería que pueden escalar rápidamente o pueden replicar rápidamente porque no tienen una complejidad técnica de escalamiento mayor, algo así, o pueden ir adecuándose a distintas industrias. ¿Eso es lo que estarías diciendo? Sí, o sea, sí hay complejidad porque en realidad este tipo de sistemas no son tan, pues digamos que tú puedes encontrar muchos papers. Si vas y buscas los sistemas, podrías encontrar muchos papers, pero, pero de ahí, de sacarlo del laboratorio, de pensar todo el proceso pues para producirlos industrialmente, ya digamos que es un paso y es un trecho pues largo de escalar. Entonces, ahí no es que no tenga su complejidad, pero creemos que comparados con otras tecnologías, eh, digamos que podría tomarnos un poco menos de tiempo. Pero, por ejemplo, nombraste a Unibayo. Unibayo como que se asoció, lo vi, vi el caso con Carosi en Chile, para Ujú. tratar de hacer una lógica de economía circular, más que economía circular, evitar el descarte o el desecho y enfocarse en una lógica así como de upcycling, en cierta forma. Entonces, Sí, mira, es que... ahí Sí, dale. o sea, ahí lo entiendo en esa lógica porque ellos lo enfocan directamente en alimentos descarte y como que se asocian a una causa, por decir, independiente que puedan estar en varias. Pero en este caso, la ventaja, entendiendo que es amplia porque podrían estar muchas industrias, no me queda tan claro a priori. Lo pregunto para entender. Esto es como solo para entender Ujú. cuál es esa ventaja o las ventajas competitivas. Bueno, ahí con respecto a Unibayo, pues Unibayo eh, se alía con Carosi o igual. Ellos porque el quitosan es un producto de desecho de la industria de los mariscos, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí hay algo de economía circular muy importante porque en realidad ese es un desecho que se produce en enormes cantidades. Entonces, Unibayo, ¿qué hizo? Unibayo, si tú vas y buscas también papers, vas a encontrar partículas de quitosano. Yo creo que se publica más con quitosano que, digamos, con nanopartículas, que con nanocápsulas lipídicas, ¿sí?
Entonces, pero ellos ¿qué hicieron? Ellos lograron llevar a una escala industrial una idea que, que en el laboratorio estaba llena de papers. Entonces, la ventaja de ellos, pues digamos, es que no sé, o sea, le dieron o escogieron la idea en su momento y han sido muy exitosos. O sea, yo también los sigo a ellos y creo que es un referente para nosotros. Y de esa misma forma, digamos que trabajamos, pues tratamos de trabajar nosotros, es como pensando en, en que a pesar de que no se vean de pronto como muchas ventajas, va a haber el momento en el que podríamos, pues digamos, como florecer o estallar. Es, por ejemplo, lo que yo les digo, o sea, yo en este momento voy enfocado al agro, pero si a mí me dicen que me sacan un piloto con veterinario, pues, y me toca pasarme y cambiar de pronto toda la idea, pues, cambio también el enfoque, No, ¿sí? totalmente. Yo Ujú. creo, o sea, yo de hecho tuve una startup de alimentos y trabajé con Carosi y es cosa de ir avanzando y todo en general. Y lo último, solo para dejar al resto, en costos y restricciones, me dijiste nada económico y lo sé, pero asociado a este escalamiento y por ejemplo a lo que dijiste, no sé, de un competidor como Unibayo, ¿ustedes han establecido el modelo como ser precio competitivo? Es decir, la tecnología y el output final del proceso, inclusive el laboratorio es competitivo en el mercado, entendiendo que no son un sustituto completo, sino que van a formar parte de la cadena posterior en la agroindustria. Sí, esa es una de las proclamas que nosotros tenemos y es ser costo efectivos, costo competitivos, porque es ofrecerle al productor un- una reducción y que obviamente se va a ver reflejado en el costo del producto final. Es una reducción de los compuestos activos que muchas veces digamos que pueden ser lo más grande que pueda haber en un producto de eso, o sea, lo que más genera o lo que más hace ruido en el costo y nosotros se la estamos reduciendo y manteniéndole una efectividad pues comparable. Y lo otro es usando, a la vez que usamos ingredientes inocuos, reconocidos como seguros y todo esto, es también usando materias primas, pues digamos económicas, ¿sí? Que no sean las que no aumenten mucho el precio del producto final. Yo sumo ahí, y es un poco en esta línea de los mayores riesgos en los que estás enfocado para lograr dar el salto a lo productivo. Eh, Como pienso en esa nanosuspensión en agua que no es homogénea, o sea, que no son las características reales, o sea, ¿cuánto han probado o cuáles son los principales riesgos que ves? Esa sería la pregunta. Y después me imagino que el, el desafío de cada contexto, de cada campo, el agua en cada lugar es distinta. Eh, ¿Cómo, qué estrategias estás pensando para poder encarar esos riesgos? Ah, digamos que ahí ya habría que hacer ensayos, como tú dices, el agua en todas partes no es la misma. Hay que hacer ensayos con diferentes pH, diferentes durezas, pero creemos lo que hemos aquí pues ensayado, el sistema, como queda sólido, o sea, las partículas quedan sólidas, los surfactantes, digamos, em, que no responden, o sea, o no los afecta tanto la carga iónica del agua. Entonces, nuestra hipótesis es que nuestro sistema sí puede soportar esas diferencias en condiciones en las condiciones de uso de cada lugar, ¿sí? Entonces, pues por ese lado obviamente toca probarla, estamos digamos, pues que todavía lo que tenemos que hacer es, o que venimos haciendo es enfocándonos en las pruebas que nos suman en este momento, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser en este momento pruebas que sumen? Entonces, eh, un efecto biológico, ¿sí? ¿Cuánto mata, cuánto repele, cuánto inhibe? ¿Sí? Porque
Con eso le podemos, digamos, ir a decir a un inversor que nuestro sistema funciona. Y ya cada vez que vayamos, digamos, levantando más capital, ya podemos enfocarnos en ya pruebas mucho más específicas de uso, pues, de desempeño, de poder ir ya más al detalle para, para digamos que abarcar ya todos estos aspectos que, como tú lo dices, hay que ir considerando. Vale, gracias. Oye, una rápida. ¿El proceso de producción es el mismo para las diferentes industrias? Ahorita estás en agropesticidas. ¿Es la misma producción para otras? Sí, o sea, Sí, vale. digamos, esa es la versatilidad que nos permite trabajar con ingredientes seguros, ingredientes inocuos para la salud, ¿cierto? Que no causen daño. Y es que podríamos migrar, migrar a diferentes industrias porque la misma concepción de nuestro sistema que fue pues considerada desde el principio y es todos los ingredientes y todos los procesos seguros y no tóxicos. Entonces podríamos fácilmente, digamos, estamos en agro en este momento, pero si podemos pasar a cosméticos, podemos pasar a cosméticos, podemos pasar a alimentos, ¿sí? Obviamente, habrá unas adecuaciones porque si yo voy a producir agroquímicos, pues no voy a pensar toda mi planta o mi proceso productivo con todos los requisitos que requieren cosméticos o alimentos, que digamos que agroquímicos puede ser un poco más flexible, pero con unas adecuaciones podríamos pasar a otra industria. Vale, vale. Pero técnicamente se puede. Se Ok. puede. Oye, pero y bien rápida la otra. Esta ya tal vez un poco más personal, ¿no? O sea, ¿por qué, más que por qué empezaste esto, cómo te imaginabas al inicio cuando empezaste a trabajar en esto, a lo que puede llegar y cómo ha cambiado tu perspectiva mientras lo has trabajado? Mm, a ver, pues la empresa surgió de mi trabajo de doctorado, de mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado yo la hice inspirado porque, bueno, yo aquí, mi familia tiene cultivo de aguacate, de palta y de flores, sí, de flores ornamentales. Entonces, yo lo que quise fue como, bueno, voy a hacer un doctorado, voy a estar 4 años ahí metido, algo me tiene que motivar. Entonces yo escogí mi tema, digamos que mi tema de investigación no hacía parte de un proyecto pues macro o que perteneciera, digamos, a la universidad, que ya estuviera, digamos, andando. Yo lo propuse, yo lo escribí, empecé y bueno, entonces digamos que esa fue la motivación para hacerlo. Una vez me gradué, estuve trabajando en otra cosa diferente y me presenté a Gridex, me pasaron la convocatoria y me dijeron, ve, esta convocatoria te podría servir para tu trabajo de tesis, el trabajo que hiciste de tesis. Entonces me presenté. Y entonces, al principio el formulario dice, bueno, ¿cuál es su idea de ciencia? Sé que, cuál es la idea de ciencia suya? ¿Para qué sirve? Entonces yo empecé y eché un discurso donde dije, servía para el agro, servía para alimentos, sirve para cosméticos, para uso veterinario, sí, uso doméstico, y fui desglosando cada una de las ideas y cómo. Y cuando pasamos, entonces cada vez nos iban preguntando, ahondando, ¿sí? Bueno, entonces claro, uno como científico pues no tiene mucha formación pues en negocios. Aquí en todo este proceso he ido aprendiendo muchas otras cosas. Son facetas que he ido pues como desarrollando y todavía pues me falta, o sea, todavía igual sigo siendo más científico porque pues para eso, digamos, uno hace match con las personas de negocios. Las personas de negocios a uno lo ayudan mucho y le abren a uno la mente también, ¿sí? Entonces, ha sido este proceso muy bueno porque
porque hemos aprendido mucho de nuestro CEO, de Mario. Él también ha aprendido mucho de nosotros, o sea, desde que empezamos a trabajar juntos. Y así con preguntas así como las que ustedes me están haciendo en este momento, era así, o sea, y cómo, y por qué, y esto, hasta que ya pues en este momento, y todavía nos hacemos esas mismas preguntas, hay veces, o sea, ya después de haber hablado un montón de veces de qué trata la tecnología, hay veces volvemos, bueno, hey, cuál es nuestra, qué nos diferencia competitivamente con otros? O sea, y volvemos, y bueno, ¿y qué pasa si una multinacional llega y hace primero nuestra tecnología que nosotros? ¿Dónde quedamos? O sea, y empieza uno, pero hay que seguirle dando, o sea, y se da cuenta uno que las empresas grandes eh, se quedan mucho con sus tecnologías. Es decir, si ellos ya tienen una tecnología que les ha dado resultado, ellos es un poco probable que la cambien fácilmente por otra que les presente. Así usted le diga que esta es la mejor, ellos, si ellos ya tienen ventas, si ya saben cuánto ganan, si son mejores que la competencia de ellos. Es muy difícil que ellos cambien y nos hemos dado cuenta. Y ya qué toca hacer es poder demostrar que esto funciona, que esto tiene, que les resulta atractivo económicamente, poderles pues vender toda esa idea así. Entonces, oh, el proceso ha sido muy, y sí, lo cambia uno mucho, es decir, eh, la forma en la que tenemos reuniones con las empresas, cómo nos presentamos, cómo hablamos. Yo hablo ya con las empresas y ellos no le dicen nada a uno. Uno les dice más a ellos que ellos a uno. Pero con lo poco con lo poco que ellos le dicen a uno, y porque yo ya, pues uno ya ha estudiado mucho, ellos no me tienen que decir todo, yo ya sé qué tecnologías usan ellos. Entonces, ellos se cuidan muchas veces de decir, ah, no digo esto, tal, pero con unos tres detallitos yo ya digo, ah, ellos tienen es microcápsulas, ellos no tienen nanocápsulas, ellos tienen microcápsulas, ellos usan polisacáridos, ellos usan proteínas, o ellos usan emulsiones, con pocas cositas que uno ya, entonces ya uno le comenta, digamos, al CEO, ¿qué te pareció? Yo, no, ellos no tienen esa tecnología, ellos tienen otras. Ya, así pues. A ver, Eh, cortito. Regresando al tema del paper, si nos lo puedes compartir, Ay, sí, creo que se puede hacer. pero si hay alguna patente provisional o algo que estés haciendo para cuidar esto que mencionas de otros jugadores grandes que podrían entrar o robarte un poco Estamos, nosotros la estamos idea. trabajando en eso y hay altas probabilidades, pues estamos en ese estudio, en el estudio de patentabilidad. Nosotros entramos sin patente cuando nos presentamos a Gridex porque no sabíamos tampoco mucho la dinámica de cómo era y ya adentro fue que nos dimos cuenta pues de que bueno, que sí, que hay que tener propiedad intelectual, que hay que patentar y todo eso. Entonces, digamos que estamos en ese proceso. Y otra cortita es, eh, ¿para qué tipo de, no sé, cosecha es mucho más poderoso usar esto, ¿no? Es decir, no sé, hablaste de aguacate y otro que tiene tu familia. ¿Qué otro tipo a qué bichos son más efectivos y a qué tipo de cosecha o grano crees que conviene cuidar o es lo mismo para todos? No, todas tienen sus particularidades y a todas hay que hacerles pues un estudio. Esto es como, cuando uno saca esto es como también un estudio clínico. Es decir, tú empiezas a sacar un medicamento y tienes que escoger una población en la cual hacer ese estudio. Entonces es lo mismo con cuando vas a decir, y porque en realidad los registros los dan es por el tipo de cultivo o pues por la variedad, por la especie, pues, ¿cierto? Entonces, si yo voy a sacar, entonces lo saco para aguacate inicialmente. O sea, a uno no le dan un registro para cualquier tipo para cualquier tipo de producto agrícola, no. Hay que sacarlo. Entonces, saco el aguacate, eso tiene un costo, todo los ensayos, el registro, todo eso, y vas a salir, entonces, listo, vas a tener que empezar a vender solo en aguacate. Si luego quieres hacer otro, pues ya te toca conseguir
el capital, el músculo financiero para poder ir a decir que vas a ir a Flores. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es como lo duro, es duro, es mucho trabajo, porque toca hacerlo es por, pero digamos que no me va a tocar a mí. Cuando estemos en esas, pues ya habrá un equipo de agrónomos que se van a encargar de sacar los registros para aguacate, para flores, para uvas, sí, entonces es eso, así es. Gracias. Eh, Antes, Alejandro, antes dijiste, me quedé con dos frases. Una asociado a infraestructura. Dijiste que si se necesitaba, por ejemplo, una planta, podía armarse una planta con cierta infraestructura. Mi pregunta es, ¿necesitan armar de por sí una planta como inversión o pueden meterse en una planta y utilizar infraestructura formato Copacker o maquilado o como le digan, en forma de servicio externalizado? Y lo otro, hablaste antes de la patente, que están viendo eso, dentro de todo lo que es el presupuesto, y no quiero hablar del presupuesto en sí, pero dejaron un poco bloqueado para generar esta patente, ponte tú la solicitud de la PST, de la patente, no sé, en Estados Unidos o en el lado que hayan definido. Y la última es, ¿cuánto les dura más o menos el presupuesto asociado en el proceso de lo que Gridex les dio? Más allá de hablar de lo económico, les da la holgura suficiente para poder llegar y hasta qué estadio llegar en términos del desarrollo tecnológico. Bueno, a ver, nosotros en ese sentido, mm, a ver, la propiedad intelectual pertenece a la universidad. Entonces nosotros en este momento estamos negociando el derecho no, el secreto industrial, para que no haya, pues como secreto industrial, para poder usar la tecnología lo más rápido posible, porque una patente pues tiene sus años de. Entonces, inicialmente, secreto industrial, ya estamos en esas, es mucho más rápido, pues, es el licenciamiento de la tecnología. Y conforme vamos trabajando, vamos a ir avanzando en el estudio de patentabilidad y una vez se tenga ese estudio y digamos un concepto positivo por parte de la firma de abogados que hace el estudio, entonces ahí empezamos a pedir la PST, ¿sí? Oye, un comentario respecto a eso, porque hay universidades, por ejemplo, en el caso de los argentinos, lo vi en otro programa, CONICET, que es la institución con todos los científicos en general, pasa lo mismo, es la dueña de todos los derechos y lo que hace son sesiones para que ellos puedan usarlo en términos de uso comercial y después las solicitudes de patente conjunto, entonces se les asigna un fee de pago. ¿Eso es lo mismo que ustedes planean hacer? Eh, en la Argentina funciona, yo lo que entiendo es que en la Argentina, aunque bueno, digamos Gridex ya por lo menos sabe cómo manejarlo y ellos, digamos, le recomiendan a los equipos, a las startups ya cómo manejarlo, pero yo creo que está un poco más complicado en la Argentina para eso, porque creo que la Argentina no está en ese convenio internacional de PCT, algo No, así. de la patente no, 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 digo Eso. de la sesión de derechos. Ah, de la sesión de derechos. Bueno, la cosa es que ya como que el ecosistema biotech y todo esto en la Argentina ya ha tomado como mucha experiencia y ha sabido pues de esas limitaciones que se le presentan a los startups. Entonces ellos ya como que están mucho más abiertos a negociar. En Colombia, ¿qué tenemos a favor? Que nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, tiene una unidad de transferencia tecnológica ya con bastante experiencia. Entonces nosotros ya estamos, pues digamos, en ese proceso de, pues, de licenciamiento de la tecnología. Ellos siguen siendo pues la propiedad intelectual, nosotros le pagamos regalías, pero entonces nos permite negociar, es decir, si nosotros no tenemos ventas, las regalías sobre las ventas, pero nosotros no vamos a tener ventas sino por ahí hasta el tercer o cuarto año, pues así siendo proyecciones. Entonces, ellos no nos van a cobrar regalías, pero entonces, pero sí.
nos van a pedir ciertas contraprestaciones, como por ejemplo, si nosotros vamos a seguir trabajando aquí en la universidad, pues que, que el grupo de investigación en el que estamos se va beneficiado, cómo beneficiamos al grupo, pasamos un dinero para el sostenimiento de estudiantes. Entonces, digamos que hay diferentes formas de negociar eso, ¿sí? Porque, digamos que nosotros ya, pues, o sea, nosotros pedimos licenciamiento exclusivo, y es decir, y una universidad a qué se dedican las universidades a generación de conocimiento. Entonces, están dejando, por así decirlo, de recibir dinero por una propiedad, pues, intelectual, ¿cierto? Y entonces ellos van pidiendo algo en contraprestación, no es mucho. O sea, tampoco es que las universidades se vayan a enriquecer con esto, no. A ellos lo que les interesa es que precisamente salgan, porque hasta ellas tienen un montón de tecnologías ahí represadas, de propiedad intelectual, de patentes, pero las tienen ahí y nadie las explota. En ese caso, con este proceso como armando una startup como con Gridex, lo que hicieron con el capital que les entró entonces es asegurar pasar de laboratorio a escala industrial, asegurando el uso de derechos y pudiendo empezar la protección o todo el mecanismo de protección de secreto industrial y aparte el estudio de patentabilidad en el caso de que aplique. Eso sería como un resumen, como en esa lógica. Sí, y igual, digamos, en este momento la universidad es la dueña, pues, de la propiedad intelectual, o sea, de, de los derechos morales y de todo esto. Pero entonces, ahí que vemos, ¿dónde es mejor patentar? Si vamos a patentar las cosas a escala laboratorio, no tiene mucho sentido. No. Entonces, ¿qué venimos proponiendo? Es poder trabajar, seguir trabajando en el desarrollo y que la empresa pueda ser también cotutora o sea, tener titularidad en la patente. ¿Y hasta cuándo le dura, si te dijéramos sin hablar económico, la plata que levantaron con Griex, que involucra toda esta parte de ciencia y de llevar desde la semilla, por decirlo, hasta algo que podría ser un MVP? ¿Es todo 2026, parte del 2027? Tenemos nuestro runway nos da por ahí hasta mayo, junio del otro año. Ya, perfecto. Acá, ¿cómo están? Perdón que interrumpo. Eh, Les quería pedir si podían redondear o hacer una última pregunta acá con Rodrigo, que hoy tiene la mano levantada. Así pasamos a la siguiente parte y liberamos acá el equipo Lipo. Genial, gracias. Vale, Gracias. pregunta muy rápida y a veces dolorosa, ¿no? Pero importante. Técnicamente, ¿por qué esto no funcionaría? Mm, técnicamente, ¿por qué no funcionaría? Mm, digamos que, como les dije, digamos que industrial, o sea, que ya a escala industrial no podamos obtener eh, las mismas características de los sistemas que obtenemos a escala laboratorio. Podría ser una. Muchas gracias, Ale. Está buenísimo. Muchas gracias a ustedes, chicos. Espero Muchísimas que les gracias, vaya muy Alejandro, bien. todo el éxito. Gracias, Albi. Gracias por todo. Buenísimo. Bueno, Salimos, entonces, Nos vemos muchísimas gracias, Ale. en el ¿salgo plenario. o qué más tengo que hacer, Juanpi? Sí, sí, si quieres pasar por la sala principal, solamente te vamos a volver a agradecer y eso. Así que eso sería para ti, Ale, y yo me quedo acá con el resto de los chicos. Muchas Listo. gracias. Entonces, ¿le voy aquí a salir de la sala o hay algún otro botón? No, no veo otro. Creo que abajo a la derecha te permite volver a la sala principal. Igual solamente es para saludarte, ¿no? Chao, chicos, que No estén puedo decir. bien. Chao, Chao. Alejandro. Que Muchas estés Gracias. bien. gracias. Hasta luego. ¿Nos vamos allá Genial. o nos quedamos acá? No, ustedes no se me fue nadie, ¿no? Estamos los cinco, bárbaro. No se me escapen. Les cuento, de ahora a las 7 de Argentina, que si tienen 2 o 3 horas de diferencia, hagámoslo más fácil.
desde el momento que se hagan puntos en la ubicación que estén en el globo, tienen que acordar entre ustedes qué mercado van a usar para el pitch. Tienen que acordar eso. ¿Ok? Yo ahora apago cámara y micrófono y los dejo acordando eso. ¿Les parece? Pero ¿de qué mercado Eh, vamos a abordar? O sea, ¿cada uno aborda un mercado diferente o todos No, abordamos el no, mismo mercado? todo es el mismo. Vale. Todos son el mismo, así es. Y lo que tienen que hacer, que ahora les copio el chat, es enviarme un correo a mi dirección, que la tienen, pero se la refresco ahora en el chat, una persona del grupo diciendo que acordaron. ¿Ok? Ok, Juan Vale. Visual, una cosa rápido. Te mandé un correo, nada más solo para eso. Ah, sí, lo vi, sí. Bueno, así que bueno, los dejo con eso. Va, Juan oye, Pablo. una pregunta, Ah, son de aquí a las 7 es media hora, ¿no? Sí, Eh, Sí, 24 minutos exactamente. sí, sí, 24 ya. minutos. Ok. Bueno, bueno. ¿Y ya no volvemos al plenario? Y después vuelven a la sala principal y ahí hacemos el Ok, cierre. dale, dale. La verdad. ¿Hay alguna Vale. propuesta, alguna idea? Uy. Es que a mí lo que más me gustaba de esto era que se puede aplicar a muchas cosas, a muchísimas industrias. Eso era lo que más me gustaba y creo que lo más fuerte. Entonces, el meternos en una sola, digo, pues ahorita lo más lógico es seguir con lo mismo que van en Creo agropesticidas, que ¿no? sí, es justo como que la idea es no tanto, o sea, sí la parte de la puedes usar en muchas cosas, pero justo como el por qué estamos escogiendo ese primer mercado como el prioritario y en donde dices aquí hay más oportunidad porque el size of the pie es más grande, ¿no? Sí, a ver, O sea, yo, yo creo que dale. no, rápido. Yo creo que o sea, es por un lado, sí, o sea, seguir con lo que han hecho para no cambiarles un poco, porque entiendo que el cambio de mercado, perdón, de aplicación puede complicarles. Pero también hablo de tamaño de mercado, y creo que eso puede también ayudar a reafirmar que van por ese camino Sí, del agro, pues. sí, sí, yo considero que el agro tiene un potencial enorme. La región, a ver, toda América Latina tiene mucho para poder ofrecer y tal vez Brasil y Argentina son los principales, o sea, la superficie territorial que hay, llegando a grandes productores, es mucho más fácil. Pero bueno, no sé, como si tenemos que elegir un país, podemos decir toda América Latina, podemos decir agro, como hasta qué nivel de detalle necesitan, pero coincido que yo seguiría la línea de lo que traen. ¿Cómo lo escuchan? sí, yo estoy de acuerdo también. O sea, yo me iría por agroindustria. Estaba revisando un poco, no hay que hacerlo tanto, pero sí, no se casan directamente con la parte como tan agroindustria, pero sí es lo que aplican. No tienen aplicaciones en proyectos directos. Es como que estoy tratando de investigar mientras hablaban. Am, a priori creo que es Colombia, América Latina, podríamos elegir eso o no, no sé, pero depende de cómo lo queramos proyectar. No tengo Creo tamaño que de nada más mercado de referencia. Dime. es el ¿Cómo? mercado sobre todo, o sea, creo que no Territorio. tanto así como la geografía específica, según yo. Sí, pero el tema es que tiene que iniciarse en algún lado, porque cuando los proyectos a la vez son muchos, en general también, cuando él decía, por ejemplo, ok, en verdad podemos hacer esto, pero también podemos hacer lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y está súper, porque es versátil, pero a la vez el inicio también es clave y ese primer mercado, ojalá, o sea, un buen mercado de prueba, o sea, un buen mercado también de tamaño, pero lo más probable es que haya más competidores. Y solo acá en Argentina, en Chile, en Perú, hay muchas empresas de la agroindustria como para fortalecer o replicar, no sé, desde temas de raíces hasta millones de cosas. Como que Univayo es una, pero hay muchas más aparte. Sí, no sé si han escuchado este término, el beachhead market, justamente es como este mercado de esta cabeza de playa que sirve como para empezar a prototipar y a promover cosas. No sé si haya que decidirlo ahorita, pero creo que pertinente también hablar como de región, por ejemplo,
aunque se hable de todo Latam o que se hable de un país en particular, eh, creo que, creo que ahora mismo habrá que decidir más bien si el mercado es todo lo que se consume en el tema agro, independientemente de la región geográfica. Así que coincido por ahí, pero bueno, puede ser que no, ¿eh? Juan Pablo, ¿nos podrías confirmar ahí si tenemos que elegir una industria o un mercado geográfico? Creo que se fue. Sí, hay que dejarle la pregunta en el chat. Pero bueno, a ver, en agro estamos de acuerdo, ¿no? O sea, en eso estamos de acuerdo. A ver, yo lo quiero seguir debatiendo un poco, porque a ver, o sea, de Yo agro sí. ya lo dijeron, ¿no? Agropesticidas ahorita, o sea, el mercado más grande al que van a llegar, que es gigante, sí, pero es el mercado de pesticidas que ya existe. Entonces, digo, no, y realmente no se está innovando, ¿no? O sea, se está innovando tal vez en el proceso, pero, pues, o sea, pesticidas ya existen. Entonces, eso es lo único que yo quisiera como todavía debatir un poco, ¿no? O sea, el mercado más grande ya está topado, no estamos haciendo un mercado más grande. Yo, Ah, yo te lo desafío un cachito, ¿eh? Me parece que tienen un diferencial muy importante que no es lo mismo ni en costos, ni en efectividad, o sea, como aparentemente justo es como robarle mercado a ese mercado que tiene un volumen importante y que impacta en la producción fuerte ese insumo. Pero ajá, eso, sí, sí, sí. Pero también, ¿no? O sea, pero ahora, o sea, están en pesticidas, pero si te vas a pesticidas orgánicos, de nuevo, ¿no? Aunque agarres el 100% del mercado, vas a agarrar el 100% del mercado que ya existe de pesticidas. Eso sí, sí, que es gigante, ¿no? O sea, ojalá, pero, pero sí, sí. pero A creo mí que A ver, igual no, ahorita lo que para me empe- preocupa del mercado agro es que siento que todos los competidores están en ese mercado enfocados. O sea, como que la oportunidad también, no sé si a lo mejor pudiera haber una expansión más grande que no sé, en cosméticos, en algo así, en donde a lo mejor hacer una prueba piloto. Digo, sí tiene obviamente sus temas, ¿no? Porque es con humanos versus plantas, no, pero técnicamente se puede, eso ya lo dijo. pero no sé, sí. o sea, no sé A- a- si. para mí, yo para empezar, no iría por ahí. O sea, siento que hay más desafíos en otros lugares. O sea, que tal vez son negocios a los que puedes llegar, pero con productores agropecuarios, con poquitos productores que tengan un gran volumen, ya es negocio. Entonces, en el otro, como hay que romper más barreras, más desafíos, como para mí no está mal ir a una industria ya conocida, como reducirle la complejidad que tiene a este negocio y lograr que empiece a facturar, a funcionar y después empezar a abrir otras verticales, otros negocios, pero demostrando que la solución resuelve un problema. Pero bueno, no sé, como usted escuchar también las otras voces. Sí, mi tema ahí también a lo que dicen está ya como súper overcrowded, ¿no? Agro. Ese es como el único tema. La verdad, o sea, por ejemplo, yo también así empresas de encapsulamiento de compuestos, he escuchado como dijo también él, o sea, ya tres, cuatro que están empezando el último año, ¿no? Los últimos 2 años. Am, es lo único que yo ahí veo. Y también, ¿no? O sea, no sé, y ahí también creo que va un poco a lo que Gridex quiere ver de nosotros con esto, pero pues depende si queremos ser una empresa que facture mucho o que cambie el mundo, ¿no? Muy románticamente. Entonces, pues sí, para facturarle, pues vale, empezamos, sí, los dos, ojalá. Un poco construyendo sobre ahí, tal vez antes de respondernos eso, me gustaría preguntarles si hay un consenso alrededor de cuál es el problema que están resolviendo, porque creo que a lo mejor por ahí podemos empezar para decir, bueno, qué mercado, etcétera. Estamos todos como en la misma, tenemos toda la misma idea del problema que está resolviendo. Mejor podemos empezar en un consenso a partir de ahí. Yo Para hacer un personalmente, problem solution fit, ¿no? ¿no? O sea, yo personalmente a lo que vi también es que más que basar, o sea, empezar por un problema, empezaron con una tecnología, ¿no? Más bien con el proceso. Entonces, y justo, ¿no? No tiene como un problema,
más bien un problema muy específico que quiere abordar, sino quiere usar la tecnología para algo. Es algo que yo entendí, no sé ustedes cómo lo vieron. Yo lo que entendí es como pasar de lo sintético a lo biológico para, o sea, para mí ese es el problema central, dejar de usar o sea, productos agroindustriales químicos tradicionales. ¿Y por qué? Para resolver un problema, hay muchos problemas asociados a eso, ¿no? De abastecimiento, de costos, al principio lo dijo con más claridad, ¿no? Pero me parece que el tema de competitividad en un commodity como, o todos los commodities del agro es el gran problema. Como si yo tengo que las paltas o el limón o cualquier... el costo de producir es más caro y además depende de ciertos tipos de productos que afectan a la cosecha y puedo perder la cosecha. O sea, es gravísimo. Pero no sé qué recuerdan ustedes de ese problema, pero tiene que ver para mí con la transición de, de lo tradicional, químico, a lo biológico, eh, el problema central que resuelven, creo. Igual Rodolfo, yo estás creo muy que callado. sí, no, igual yo creo que, o sea, estaba revisando un poco también y en base a los apuntes, traté de ver rápido los apuntes. am, Creo que ellos tampoco tienen tan claro directamente si la industria es la agroindustria o más bien es los alimentos a través, o sea, los alimentos como food tech a través de la agroindustria, ellos se definen como deep tech, o sea, o sea, podrían estar ahí, pero también podrían estar no medicamentos, espérate, como en belleza, en dermocosmética, pero, por ejemplo, de Ah, las sí, cosas que están cosmético. anotadas aparecen, son biodegradables y no tóxicas, liberación controlada y mayor estabilidad de compuestos naturales, adaptar tecnología a distintos formatos y sectores, desde recubrimientos alimentarios hasta formulaciones para cuidado personal. El mundo avanza hacia soluciones más limpias. Hablan de un tema súper fundamental, el tema de las etiquetas, por ejemplo. Ya no importa solamente si son pocos ingredientes de los alimentos, sino cuáles son esos ingredientes y el ser pocos es como un más y ya no necesariamente como un atributo diferenciador. O no sé, el ser sustentable ya no es un atributo que te haría comprarlo o no, sino que es un básico, o sea, un base del todo. Estamos convencidos de que la colaboración, ya eso es como relleno, pero encapsulamos compuestos. Yo creo que ellos tampoco están tan claros, pero sí lo van a probar con agroindustria porque hay muchas más empresas ahí y lo van a tirar como en la lógica de alimentos, como lo hizo Unibayo, que no es lo mismo, pero ellos lo están haciendo así y se agarraron de la pata del upcycling, como en esa lógica. Entonces, yo entiendo que sí, el debate está súper, pero yo creo que vamos a tener que simplificarlo en algo como agroindustria o AgTech o agro o especificarlo así, pero por un tema de que yo creo que ni ellos tampoco lo tienen tan definido, creo. Pues nos da la libertad de nosotros definirlo entonces, ¿no? Y creo que justo es eso. Entonces, o sea, creo que sea como dice también Jorge, o sea, es este tema de pasar de sintético a orgánico. Y pues bueno, entonces no sé si vale la pena hacer como un pequeño reset rápido de ver en dónde, o sea, en dónde impacta más, ¿no? O sea, ya sea impacto sustentable o ya sea impacto económico, y ver en qué industria podría impactar más el ir de sintético a orgánico. O O sea, sea, como dice Rodolfo, comida, food tech. es que en alimentos, yo lo digo en alimentos, pero por una lógica de producción agrícola, como que ellos lo enfocan directamente en eso, como hacer que un producto sea comible y de hecho te dicen, dan como un atributo que son no tóxicas, biodegradables, pero además que se pueden consumir directamente, o sea, si están dentro del alimento se pueden consumir, no me acuerdo la frase exacta, pero, o sea, hace como mucha lógica. Pero no tienen un piloto, entonces tampoco te podría decir, oye, en verdad lo han probado y está probado, no, no es así. Tampoco sé cómo aparece y esto se tiene que hacer en una trazabilidad como en un etiquetado nutricional
si es que tú lo pones, por ejemplo, en un cultivo de, no sé, de tomate o de maíz o lo que sea, si eso te diferencia en algo, a priori no, pero cómo se puede marketear eso también es otro punto. Entonces, sí, es un análisis mucho más como de base, entonces creo que hay que ser un poco más simple nomás, porque en verdad tenemos 48 horas para generar como una evaluación de un mercado con una base científica y nos dieron algunos inputs como del negocio, con la plata para qué la van a usar, que no tienen patente, tienen como secreto industrial, que en verdad es como una protección de la forma como se comparte la información y que se va resguardando. Entonces, como que eh, estoy de acuerdo con usted, me encanta el debate. Yo lo tomaría como Actec porque he visto muchas empresas haciendo eso y lo sé, y ese es un pero a la vez sé que podrían tratar de probarlo en eso, porque tienen que probarlo. No está probado, de hecho no está escalado, no está replicado, o sea, como que es una buena lógica porque podría pasar como un pre-seed, como un proyecto nuevo, de hecho. No está tan avanzado como para decir, oye, avanzaron mucho y cómo lo abordamos siendo la base como en el inicio del pre-seed. O sea, y para no darme vuelta, yo diría agroindustria solo por eso, asociado a agroindustria de alimentos, que alimento humano, salvo que quieran ver también de mascotas, animales y eso, que ya sería darle otra vuelta, ¿no? Sí. A ver, yo resueno con eso y tal vez el único énfasis que haría es agroquímicos, como fue o sea, de lo que habló al principio, como dentro del agro. Y dentro de los alimentos, o sea, es la parte de lo químico el gran problema que viene a resolver. Me parece que ahí, después las distintas variantes de cómo ese alimento en toda la cadena llega, está bien, tiene un impacto en el origen. Y ahí es donde entiendo que hay un mayor tamaño de mercado, ¿no? Podríamos también comparar los tamaños de mercado que hay con otras cosas, pero apuesto también a lo agro y con énfasis en esto de agroquímico industrial, o sea, pasando a lo bio, biopesticida. Bueno, creo que hay Comple- poco tiempo y va a estar difícil los argumentos para cambiar a que no sea agrotech. Entonces, simplemente lo dejamos, o sea, lo dejamos abiertamente, se puede como agrotech y ya cada quien define si justo se va a biopesticidas, se va a alimento, lo que sea. ¿Vale? Vale. Sean- No sé, Juan y Sí, Pablo, no sé Javi, si por ahí se pueda. Ay, Sí, perdón. yo creo que nos están pidiendo esto para que sean comparativos, porque si uno, por ejemplo, se pone a hacer, no sé, po, una línea de barrita de cereal, y lo estoy inventando, y el otro se pone a hacer ver el cultivo y presenta una empresa de cultivo como de farmers, así no sé, como muy de industria así, obviamente no van a ser tan comparativas, y no sé si eso es bueno y malo, eso lo tendrá que decir Juan Pablo, pero, pero sí, estoy de acuerdo, Actec por lo menos ningún problema. ¿vale? ¿Tienen Shanti, temas y mando el correo? pues yo estoy ok. ¿Cómo? Gracias. Que sí, que estoy ok, gracias. Vale. Yo lo voy a poner como decidimos agrotech. Dale. Y el espectro de acción da lo mismo, cada uno lo define como el espectro geográfico. A ver, Yo creo que sí, ¿no? es más una O sea, la Eh, estrategia, ¿no? O sea, sí, justo, esa ya la parte business. Creo que esto es más como la parte más técnica. o sea, Ah, sí, sí, pero no, depende también de dónde estén ubicados los científicos. Yo creo que eso es clave también en esta experiencia como de Gridex o similares, porque ellos efectivamente están en Colombia, salvo que se movilicen, etcétera. pero se podría mudar. O sea, Sí, sí, por ahí. No, eso, no no lo tengo claro. O sea, como que creo que si nos enfocamos en la TAM como para traer los datos del tamaño del mercado y la oportunidad, y después la estrategia de por dónde arrancar, eh,
ya ahí hay como miles de caminos, ¿no? Sí, ahí vamos a tener más caminos, también va a variar la regulatoria y cualquier otro tipo de cosas, así que ahí vamos a tener como un proceso entretenido. Bueno, estuvo bueno, gracias por sus preguntas. A mí me ayudaron también a Sí, full. escuchar otras Sin duda, sin duda, cosas. Eh, sin duda. Ah, vale, entonces le voy a poner, decimos a la industria agrotech en general. sí, Y ya, gracias. Saludos. Dale, impecable. dale, perfecto. Mandado. Listo. Vamos al otro, ¿no? Al breakout room. Dale, Digo, al meeting. Sorry, el otro. Vale. dale. Sí, Es un gusto. un gusto igualmente. Igual, Chao, un bye. gusto, cuídense. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, vamos a esperar que lleguen todos. Debería estar en eso en unos minutos. Mientras tanto, ¿quieren chequear su calendar si recibieron invitación para el lunes? Si alguno no recibió, avisa. Recibido. Fede, te mandé un correo por eso. A vos y a Juanmi por las dudas. Eh, Ya lo ¿Se puede recibí. tener? Todavía no me llega. Yo tampoco todavía no lo veo. Ahí lo vi. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, queda un minutito por si alguno queda, algún equipo todavía falta. ¿Y cómo están? Muy bien, Maru. ¿Corrieron? Aprendimos un montón. Sí, sí, Ok. tremendo.
Bueno, hay dos salas que están ahí todavía. Bien. Vamos a esperar que vengan todos. ¿Qué pasa? No sé si alguien pudo traerla a Eileen. Si no, la voy a buscar. Estoy acá, estoy acá. Ah, genial, genial. Bien. Perdidos en acción. Mm. Ahí están saliendo. Éramos 70 y pico, hay 57. Hay algo que no está funcionando. Bueno, hubo gente que dijo que la biotecnología no era Quedó por el camino. Jerónimo en Anaprox. A ver. Ahí Bien, estamos. perfecto. Bueno, estamos todos. Eh, y ahí en sala de espera. Bueno, entonces vamos cerrando, vemos si tienen alguna duda, pero deberían, deberían haber recibido ya un calendar para el lunes de 20 minutos. Si no recibieron, escríbanos o avísennos mejor. Eh, Como ya saben, la idea es que el fin de semana trabajen como ustedes quieran en entender el proyecto, en pensar la compañía, diseñarla, analizar todo lo que quieran analizar, en armarse un pitch, eh, armar su presentación o como quieran. O sea, es como si fuera su startup. Ustedes son CEOs y ustedes van a buscar inversión de la manera que a ustedes se les ocurra, porque no hay, no hay un reglamento para emprender, ¿sí? Así que es ustedes como quieran. Eh, Recién hicimos una actividad de un poco para ver cómo, con la idea de ponerse de acuerdo y que les sirva de información adicional a lo que tuvieron de ciencia, que pudieran intercambiar ideas de negocio, pero seguramente ahora durante el fin de semana van a tener más información, van a usar el GPT, Claude, lo que sea, para investigar más. Así que con esa información, de nuevo, es la startup de ustedes, pueden inventar o reinventar el modelo de negocio lo que ustedes quieran. Eh, no es necesario, no es necesario que innoven en, en, en inventar cosas, en alucinar como una AI, cosas que no se hayan hablado, no es necesario, ¿sí? No es necesario que digan, bueno, voy a suponer que esto ya cura el cáncer y que los experimentos dieron todos bien. No, traten de no alucinar, ¿no? De no inventar cosas que no hayan escuchado, salvo que tengan fuentes externas que investiguen el fin de semana, que complementa los argumentos de ustedes. ¿Se entiende? Sí, y agrego que Pueden por las dejar el mismo preguntas, nombre de la startup porque se supone que son eso. CEOs de esas startups. También pueden cambiarlo si quieren, o sea, el asunto es no inventar cosas que no existan, como dice Fede, pero no se limiten, pueden tomar el camino que quieran. Eh, ¿Alguna pregunta? Había una mano levantada, pero no Era esa pregunta, de de... si podían, Ah, si tenían que usar el mismo nombre de la startup u otro, hagan como quieran, eso no cambia la cuestión. El objetivo, recuerden que es verlos a ustedes en acción. Entonces, cuanto más claro. real, mejor. Yo sí Es tengo su una startup. consulta. No hace falta cambiar, pero hagan lo que quieran, tomen decisiones. Y bueno, la idea de esto es que ustedes un poco se vean y se sientan en acción, lamentablemente solo durante un fin de semana por ahora,
y que nosotros podamos ver también y verlos un poco hoy, un poco el lunes y seguir conversando. eh, con esta idea que siempre tenemos, que es tratar de hacerlo lo más parecido, como un laboratorio, un experimento, lo más parecido a la situación real, que no va a ser igual porque sabemos, todos sabemos que esta no es su startup, ustedes saben que no es, no se están jugando su startup, pero dentro de todo es el experimento más cercano, es el experimento in vitro más cercano al in vivo que podemos tener. Andrés tiene mano adelante. Bueno, Sí, nos tengo una vale. consulta. El enfoque nuestro en este ejercicio será, entiendo que es libre, pero libre ¿hasta dónde? ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una tecnología que está, digamos que, pues, naciente, por así decirlo, pero nuestro enfoque será en conseguir el capital para seguir desarrollando esa tecnología o hacer de cuenta de que ya vamos a mercado y ya pues, o sea, crecer Es así opción de a largo ustedes, plazo. es opción de ustedes. Tienen que tener en cuenta que sería esta la inversión de Gridex, ¿sí? O sea, una inversión pre-seed. Eh, entonces, en torno a eso, ¿no? Perfecto. No puede, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer ensayos clínicos fase 3 y con $250.000 va a estar difícil, ¿no? Si estuvieran picheando por $100 millones, bueno, podría ser. O- ok, Pero sacando entonces, eso, busquen como ustedes les parezca lo mejor. ok, También depende de entonces cada proyecto, ¿no? Puede haber alguno, perdón, Daniel, y ahora puede haber alguno que esté más cercano al mercado y quizá con 250.000 podrían salir, y otro requiere un proceso regulatorio larguísimo. Entonces, no, eso depende de ustedes. entonces Gracias, es un Federico. pitch para búsqueda de inversión, básicamente. Sí, de la inversión de Gridex, ¿sí? Van a pichear a Gridex. Perfecto. Te hago una pregunta rápida. Yo tengo que suponer que tengo el equipo científico que son estas Sí, el personas. equipo científico forma parte del equipo, son sus cofundadores. Ok, buenísimo. Genial, Sí, eso es gracias. lo más parecido a la realidad porque, bueno, por un lado ya esos son fundadores y esto es parecido a lo que ocurriría dentro del programa, ¿no? Vas a tener científicos que les cuentan su proyecto, ustedes tienen que inventar la compañía y, y son parte del equipo. Buenísimo. Tengo una Mía, consulta relacionado a el costo del producto en sí, porque una parte que dijeron es que no se puede inventar. Hacemos como para entender un poco la lógica detrás de la inversión y los números que más o menos manejemos. sí, es parecido al mundo real porque cuando los científicos en el programa les cuenten su proyecto, algunos tendrán números de costo y otros no tienen ni la menor idea porque estuvieron en el laboratorio. Y eso es una variable más de la realidad y en este caso lo mismo. O sea, no supongan, no alucinen, pero quizá encontrar, no sé, referencias de cosas Perfecto. similares y bueno, es válido, lo mismo que va a ser válido después en el programa. ¿Qué más? ¿Alguna más? Bueno, Perdón, ¿hay sí, algún criterio con el que ustedes evalúan o es como sí, el abierto? criterio de inversor. ¿Quiero invertir o no quiero invertir? Perfecto. Con toda la complejidad gigante que eso tiene. A ver, ¿sí? Bien. Igual, sí, una mini aclaración. No esperamos que se vuelvan expertos en esa tecnología en 2 días, ¿no? Entonces pongan el foco donde hay que ponerlo. No demos más recomendaciones Bien, bien. que les cueste. Bueno, los liberamos. Cualquier duda
Pregunten por mail, pero bueno, también tengan en cuenta que por ahí hay que ver los tiempos de respuesta ahí, pero nada, la idea es que ustedes, esto es el mundo real, hagan lo mejor que puedan con lo que tienen, eh, lleguen con lo mejor a pedir inversión. Hay variables del contexto que no las van a poder manejar, pero otras que ustedes sí pueden manejar y bueno, a ver qué, qué postre cocinan con esos ingredientes que tienen. Y nada, nosotros, más allá de que, bueno, esto es parte del proceso de selección, nos entusiasma mucho tenerlos acá, nos entusiasma mucho esta etapa, lo que va a ocurrir este fin de semana y el lunes. eh, es a su vez para nosotros súper interesante, así que estamos llenos de expectativas de que vengan con cosas buenas. Marco, te quedó una pregunta. Sí, respecto a la parte financiera, porque obviamente es un tema importante, como había dicho recién, no pude escuchar bien, se cortó. Eh, en base a la información que encontremos, suponemos un escenario ahí. Sí, la situación es una situación bastante de la vida real. Científicos que te cuentan su tecnología y que tienen alguna información o nada de información respecto de costos. ¿Qué harías en la realidad? Lo mismo tenés que hacer ahora. Perfecto, listo, excelente, gracias. Bueno, que tengan un buen fin de semana y ojalá la pasen bien, por más que es un sacrificio, un esfuerzo, que además les agradecemos. Nos vemos el lunes. Ahí Éxitos a todos. hay una Éxitos. pregunta. Gracias. Gracias, No, Federico. no nos volvemos a juntar. Hasta Es luego. seguro y Vamos a nos vemos juntar. el lunes. Listo, Gracias, hasta luego. Mar. Gracias. Chao, gracias. Buen fin de. Gracias. Chao. Mucha Gracias. suerte. Muchas gracias. Adiós. Gracias.